Hola chicos de noveno, en este segundo semestre del año escolar y en el actual periodo 3 vamos a entrar a estudiar la filosofía de la Edad Media o filosofía medieval. Ya hicimos un bosquejo y una contextualización muy interesante en la filosofía antigua y a partir de ella se gestaron las bases fundamentales para entender el pensamiento del medioevo, de modo que iremos a continuar por la misma línea como hemos venido. La filosofía medieval es un proceso filosófico, cognoscitivo, epistemológico, investigativo que quiere llevar la misma herencia de los filósofos clásicos. Recordemos, Aristóteles, Sócrates, Platón. Va como por la misma línea, muy humanista, muy moral, dedicada a estudiar el comportamiento del hombre, a la política, a la ética, pero solo que acá le va a agregar un elemento de más, que es el hecho de Dios, es decir, parte de la razón como recurso para entender los fenómenos se le va a agregar uno, que es la teología. Y aquí la teología, el hecho teológico, no es el judío ni el musulmán, sino es el cristiano. Y recordemos que en aquel momento el cristianismo estaba en su furor, estaba en su florecimiento, llevaba alrededor de 10, 11, 12, 13 siglos, el siglo III es el más importante, y se apoyó el cristianismo en la filosofía para defender sus verdades de fe, para defender sus doctrinas y cada uno de sus dogmas. Y viene con una serie de contextos, de etapas, como es la patrística, que fueron una serie de filósofos importantes como Orígenes, como San Agustín, que se dedicaron a defender las verdades de la Iglesia de manera dogmática y con ayuda de la filosofía, defendiendo las posiciones del Evangelio y de Jesucristo. Viene la escolástica y tenemos allí el máximo precursor, Santo Tomás de Aquino, la máxima figura, y es en esa época en la que crecen las grandes catedralicias, lo que hoy por hoy se conoce como universidades, la educación que se empezaron a gestar en los conventos, en los monasterios, en las catedrales donde se impartían cátedras de filosofía, de teología, de derecho, y una época altamente académica, escolástica. Ahí viene el término de escuela, de academia. Tenemos a Tomás de Aquino, de los precursores y de los grandes y el máximo representante de este contexto, que contribuye al pensamiento occidental y que le contribuye a la ciencia misma, dejando de lado el tema filosófico y teológico, y su legado le contribuye a la misma humanidad. Hoy por hoy tenemos sus teorías que siguen siendo muy vigentes, como por ejemplo los pasos para conocer o las vías para conocer y defender la idea de Dios, va dejando grandes legados como una universidad que tenemos hoy en día, la Universidad Santo Tomás, que hace parte de esa herencia escolástica de la Edad Media. Y tenemos también a otros pensadores como Pedro Abelardo, Guillermo de Ockham, San Anselmo, bueno, que más adelante estaremos profundizando. Y ya para terminar, tenemos un periodo de decadencia, esta vez de Guillermo de Ockham, Virgilio Scoto, filósofos medievales pero con mentalidad un poco más moderna, es decir, como que superaron aquellas ideas que en su momento iban surgiendo de mucho dogmatismo, ideas cristianas muy arraigadas y muy conservadoras. La Edad Media empieza alrededor del siglo III, IV y termina por el siglo XIV, por el siglo XV. Ya cambia el paradigma de la medievalidad y pasa a la modernidad, que eso lo miraremos más adelante. Como máximos representantes de la medievalidad, desde mi interpretación tengo estos tres: San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, que es el máximo, el de los máximos, conocido como el siglo de oro, porque se desarrolló durante el siglo XIII, y Guillermo de Ockham. Por acá hay otros también interesantes. Tenemos a San Agustín, que es importante que lo estudiemos, a San Justino, Tertuliano, Lactancio, Orígenes, que es de los máximos precursores de la patrística, Pedro Abelardo, que me parece un hombre muy revolucionario y un pensador muy moderno dentro del contexto de la Edad Media, que incluso eso le llevó a que sus obras fuesen condenadas en el Concilio de Soissons, y entre otras cosas.
Y bueno, espero que profundicemos de manera especial en San Agustín. Me interesa que estudiemos sus aportes, sobre todo en antropología, en moral. Igual es Tomás de Aquino, que estudiamos las vías para conocer y defender a Dios, y que estudiamos a Guillermo de Oca. Entonces, el punto de partida que hay que distinguir en este contexto medieval, mis estudiantes, es que los fenómenos que se van a explicar en su momento, como antropología, ética, moral, política, la metafísica, la ontología, ya no va a ser radicalmente o estructuradamente desde la razón, es decir, desde el logos, como sí pasaba en la antigüedad con Sócrates, Platón y Aristóteles. A partir de Sócrates en adelante, que recordemos que desde Sócrates en atrás el pensamiento era un poco más mítico con los presocráticos. En la Edad Media, aparte de la razón para explicar los fenómenos, se va a crear una nueva disciplina, que es la teología, y esta nace del hecho de la fe, y con la fe pues del hecho y la relación con Dios. Entonces es un periodo en el que se explica a través de la filosofía y la teología los fenómenos del mundo en su momento. Es un periodo que se destaca por ser teocéntrico, es decir, que todo gira en torno a Dios, al problema de Dios, y acá el Dios pues, es el de los cristianos. Hablamos de la persona de Jesús y hablamos de Yahvé Dios, y cambia el paradigma de la edad antigua, puesto que esta se destacó por ser cosmocéntrica, ¿no? Todo gira en torno al mundo, al cosmos, y se quería explicar el origen de todo. Aquí en este contexto ya todo va a ser girando en torno a Dios. Entonces viene el hombre, vienen los fenómenos, los seres, a ser vistos como unas criaturas, es decir, obras moldeadas, obras creadas por Dios, obras generadas de la nada. Creo que todos conocemos el pasaje del Génesis, donde Dios crea el cielo y la tierra, las aves, los animales, las bestias del campo, las ferias, y crea al hombre, y todo a través de la nada. Entonces el término creación es importante allí dentro de la explicación del origen del mundo, es decir, dentro de esa explicación cosmológica. Ya no es el devenir, ya no es el apairo, el fuego, el aire, el uno, no, aquí se habla de un ser metafísico, de un ser trascendente, metafenoménico llamado Dios, y su nombre es Yahvé, y Él es el que crea, el que saca y moldea de la nada este mundo, y de manera especial al hombre. Entonces son elementos muy alejados, muy superados de la mentalidad griega por el hecho de la fe, y aquí el hombre ya no se entiende como un ser solo, como un ser independiente, arrojado de manera accidental, como lo mirábamos en Platón, o como una unidad independiente, sino que acá el ser está en relación con una realidad espiritual que se llama Dios. Entonces va a ser una época estrictamente espiritual, muy cristiana, muy teológica, pero a la vez muy racional, es decir, muy filosófica. No supera del todo la idea de Dios. Y tiene una premisa muy interesante, me vuelvo por acá a la primera presentación, y dice así: en esta relación entre fe y razón se llega a la siguiente conclusión, según estos pensadores, que dice así: entiendo para creer y creo para entender. ¿Qué quiere decir eso? Que para entender los misterios, la doctrina, las verdades, el origen, los fenómenos del mundo, lo importante primero es creer. ¿Listo? Es decir, hay que tener fe para entender los misterios. Y en la medida en que usted crea, llega hasta una parte donde queda limitada la fe, claro, y es cuando se le hace uso a la razón, es decir, para entender. De modo que ya no es la razón quien va a explicar todo, pero tampoco va a ser la fe, sino que las dos están íntimamente unidas, íntimamente ligadas para explicar los fenómenos. Y ahí sale la hipótesis. Entiendo para creer, es decir, hacemos uso de la razón, del raciocinio, y creo para entender, es decir, se hace uso de la fe. Y las dos se complementan para explicar cada uno de los fenómenos. El hombre entonces medieval va a hacer uso de esos elementos a través del raciocinio, es decir, no supera del todo la mentalidad griega, y va a hacer uso de la fe. Y este se entiende como una criatura, como una obra creada por Dios. El hombre se entiende como un individuo, como un ser
que está proyectando la imagen y semejanza de Dios. Es decir, que el hombre en la tierra es como un representante del Dios que está allá en ese mundo de las ideas. Si pensamos un poco en la mentalidad de la mitología griega, el hombre es como si fuese otro semidios, puesto que está acá representando al Dios Todopoderoso. Es hombre entendido como la imagen y semejanza de Dios, y que son los textos que nos acompañan desde el Génesis. Y dotado de dos elementos también, que no los podemos negar, que son cuerpo y alma. ¿Listo? Que eso viene desde Sócrates, desde Platón y Aristóteles. El cuerpo entendido como una realidad material, corpórea, y el alma entendida como una realidad espiritual, una realidad teológica, si hay que entenderlo acá, y que tiene otros elementos, como por ejemplo dotado de razón, dotado de voluntad, de libertad, de inteligencia, dones dados y regalados por Dios, que tiene la inclinación al pecado, puesto que en el Génesis, recordemos cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y se dejan tentar por la manzana, y a partir de allí se le impregna en el hombre ese sello, esa impronta del pecado, es decir, su inclinación al mal, su inclinación al alma irascible o concupiscible, de la que nos hablaría Platón, y donde el hombre debe dejar esa alma irascible, esa alma concupiscible que es el pecado, sus placeres, su vanidad, y dejarse llevar por el alma racional que es el alma espiritual, es decir, es la realidad espiritual que lo conecta para con Dios. Y para que se deje llevar por esa alma racional espiritual, debe volver a Dios, debe inclinar sus ojos hacia Dios, y para esto debe cumplir los mandamientos, el código moral, el código por excelencia del cristianismo, y es el que le ayuda al hombre a superar esa naturaleza contingente, esa naturaleza pecaminosa, y le contribuye a volcar sus ojos y su mirada a Dios para que encuentre la salvación eterna. Y la salvación eterna pues es la misma felicidad, es la vida beatífica, que es la que nos hablaría Sócrates, de que la ignorancia nos hace cometer errores, y si cometemos errores somos infelices, por tanto somos unos desgraciados. Aquí la ignorancia es desconocer la salvación eterna. Aquí la ignorancia es no conocer los mandamientos, y por lo tanto aquí la desgracia es el pecado, que implica volver nuestros ojos a Dios, controlar nuestros instintos, es decir, nuestros deseos, nuestras emociones y apetitos, y cumplir las leyes de Dios y volver nuestra mirada a Dios para hallar una vida beatífica, es decir, una vida feliz, y superar lo que se conoce como la condenación eterna, que sería en términos muy concretos el infierno, es decir, no contemplar la gracia, no contemplar los ojos de Dios. Los antiguos hablarían de ser desgraciados, de ser infelices, de ser esclavos, y Platón diría, no, nos vamos a reencarnar en otras criaturas como los animales o las plantas o rocas, en fin. Entonces, esta Edad Media se caracteriza por esa relación muy estrecha y muy profunda que tiene el hombre para con Dios, y que de Dios proviene, como muy bien Génesis lo dice, de Dios provenimos, fuimos moldeados por sus manos. En aquel pasaje cuando Dios a Adán con arcilla lo hizo, lo moldeó, y luego al final lo sopló, le dio vida, le impregnó el espíritu, le impregnó esa imagen y semejanza. Y algún día nuestra vida va a terminar. Esta naturaleza contingente, esta naturaleza corruptible se va a acabar, y volveremos a ser lodo, volveremos a ser polvo, volveremos a ser cenizas en un cementerio o si nos creman. De modo que de esa naturaleza venimos y a esa naturaleza volvemos. De Dios venimos, a Dios volvemos, diría San Agustín de Hipona. Y acá el alma continúa su tránsito, contemplará a Dios rostro a rostro, cara a cara, si éste fue feliz en la tierra, es decir, si cumplió los mandamientos. De lo contrario, no gozaría de la vida eterna, gozaría de una vida desgraciada, es decir, del infierno en términos medievales, y que incluso aquí la literatura también viene como a explicarlo, viene a darle otra connotación. Pues hombre y Dios en este contexto están estrechamente unidos, están íntimamente unidos en esta relación. Bueno,
Más adelante mis estudiantes, los dejo con esta introducción, vamos a entrar de manera particular y concreta a estudiar a San Agustín de Hipona. Impresionante, interesante su aporte. Este va a heredar el pensamiento de Platón, se va a ir por la misma línea y va a recoger ese legado y lo va a cristianizar. Luego Santo Tomás de Aquino, muy brillante, y considero que la vida no alcanzaría para estudiar a Tomás de Aquino. Dicen los biógrafos que él en su escritorio, en su convento, tenía un círculo en su mesa donde estaba cortada la mesa porque creen que era muy gordo y que su barriga era tan gorda, tan grande, que estaba cortada la mesa en un círculo para que pudiese estar allí sentado estudiando y escribiendo. Aquí se le conoce con este texto, que sería la Suma Teológica, donde se resume, donde se sintetiza cada una de sus teorías y sus aportes. Y bueno, mucho que estudiar de él. Los biógrafos dicen que nuestra vida no alcanzaría para estudiar lo que él escribió. Bueno, son supuestos. Y él va a recoger el pensamiento de Aristóteles, va a cristianizar la filosofía aristotélica, le va a dar ese sello, esa impronta cristiana. No quiere decir que los haya evangelizado, porque ellos nunca se conocieron, pero que toman esas teorías y les dan el toque cristiano. De manera especial en San Agustín y Tomás de Aquino profundizaremos, y si queda un poco de espacio, miraremos a Pedro de Alardo, que me interesa entender y que ustedes contextualicen cómo un hombre medieval va a ser capaz de tener una mentalidad moderna y que acelera de alguna manera los procesos que allí se estaban desarrollando y que va a revolucionar toda la teología moral de la Iglesia, a tal punto que obligó a convocar un concilio y sus obras fueron quemadas para que no siguieran divulgando su pensamiento. Listo, chicos, nos encontramos en Zoom, allí continuaremos con estas ideas y en otros tutoriales continuaremos con esta explicación. Muchas gracias.